Bien, ya estamos grabando, todo en orden. Y ayer obviamente finalizábamos nuestra sesión, pues no, consultándoles a ustedes sobre quién obviamente podía darnos una descripción. Si no me equivoco, solo uno de ustedes lo hizo. No, bueno, no, los demás no quisieron sumar puntitos y demás sobre algo que recurrentemente estábamos señalando, ¿no? Bien, en el cuadro que ustedes ven con un diagramita de barras, información elaborada por Statista. Sí, Statista es una fuente de datos a nivel mundial bastante importante. Elabora estudios diversos de economía, medicina, el mundo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cuando ustedes vean un cuadro, una tabla, etcétera, con una fuente como Statista, asegúrense que la misma obviamente sea oficial, y si es así, sí tiene datos precisos, actualizados y muy bien procesados. Pues aquí dice que se ha hecho una consulta sobre, evidentemente, diversos países en los que llama la atención porque su población, ¿sí?, aún cree que el COVID-19, la pandemia, es un mito, ¿no? Y dice ahí porcentaje de personas o habitantes en un país determinado afirman, ¿no?, que lo siguiente es verdad, ¿no? Y que es lo siguiente esta frase, ¿no? El coronavirus es un mito creado por algunas fuerzas poderosas, ¿no? Y el virus realmente no existe. En la India dice, ¿no?, 30% cree esto, en Sudáfrica 23%, Indonesia 20%, Nigeria 19%, Polonia 15%, Turquía 14%, Rusia 13%, Brasil 13%. ¿No? Algunos detalles adicionales son que donde hay un asterisco se ha consultado, dice, ¿no?, a la población urbana, ¿sí? Fíjense, población urbana. Son ciudades, ¿no?, principales, secundarias, ¿no? No dice zona rural, nada, ¿no? Sino fíjense, población urbana. Y en donde tienen dos, simplemente se ha logrado esta cifra a través de, dice, consultas en línea, ¿no? Población en línea, dice. Al final se ha hecho, dice, una consulta total de 26.276 personas adultas en 24 países. Bien, decíamos, ¿cuáles son el elemento o los elementos de lo cual provienen los datos? Obviamente, los elementos son los países, ¿no?, ahí citados. La variable de interés o característica de interés en este caso es, ¿no?, creencia del coronavirus como un mito, ¿no? O, si esa va a ser específicamente la observación, la variable o característica de interés es posición, ¿no? Posición de las personas frente al coronavirus, si tú quieres. La observación obviamente va a ser establecida a partir de si cuál va a ser su condición de creencia del coronavirus como un mito, ¿no? Sí, no, ¿no? Se supone que estas personas y este porcentaje de población han respondido que sí, ¿no?, que sí cree que es un mito. Como ven, si bien medimos un porcentaje, ¿no?, de la población de cada uno de estos países, los datos que obviamente están expresados en este diagrama de barritas nos hablan de los diferentes países, ¿no?, y su porcentaje. Pues el porcentaje es un número, ¿no ven? Pero este número está medido a partir de, como ven ustedes, los nombres de los países, que son etiquetas, categorías. Por lo tanto, el tipo de dato es categórico o llamado también cualitativo. ¿Por qué? Porque a partir de cada nombre de país se está midiendo un porcentaje. En cuanto a la escala utilizada, pues no, si es cualitativo o categórico el tipo de dato, sabemos que tenemos dos opciones, nominal u ordinal. En este caso, fíjense, el orden es importante porque primero tenemos
aquellos países con un mayor porcentaje de población con esta creencia de que el coronavirus es un mito. El primero, fíjense, la India, 30%, Sudáfrica 23%, y así sucesivamente. Entonces se está utilizando la escala ordinal. En cuanto al aspecto temporal, ustedes ven ahí dice en la parte de abajo en la descripción, dice ha sido conducido del 4 de agosto al 21 de septiembre, ¿no? Entonces hay un periodo de tiempo específico en el cual este estudio ha tenido lugar. Entonces esto significa que es un dato de corte transversal. Entonces, como ven, ya se han descrito los elementos que ustedes deberían haber hecho ayer. No sé cuál es la dificultad, sí, por la cual obviamente hasta ahora no existe, ¿no?, una descripción acertada o total de los datos. Espero que se haya entendido. Ahora, evidentemente, si llevas a cabo una toma de decisiones a partir de esta información, puedes relacionar claramente que específicamente, por ejemplo, la India nomás, ¿no?, que ha sufrido un descalabro, ¿no?, del COVID hace algunos meses, específicamente en la tercera ola. No es raro, ¿no?, ver eso o esas cifras, porque la gente realmente no se ha debido cuidar, no debe implementar las recomendaciones y medidas. ¿Por qué? Porque una buena parte de su población, casi un tercio, cree que el coronavirus es un mito, ¿no? Lo mismo en Brasil, ¿no? Brasil ahorita está batiendo récords de contagios. Y aunque bueno, si bien en nuestro país no hemos estado bajando los casos semana tras semana, ¿sí?, al parecer, ¿no?, debe haber también de cierta forma este pensamiento. ¿Por qué? Porque las personas que enferman tienen una alta tasa de mortalidad hoy en día. Entonces seguramente no acceden a vacunación, etcétera, principalmente, o la mayoría de ellos, o ya no se cuidan, no sé, lo cual obviamente repercute en las cifras. Veamos otro cuadrito, ¿no? Y ahora espero participación de ustedes. A ver, algunos voluntarios o alguna voluntaria para describir ese cuadro. Algo actualizado, fíjense, creo que es el penúltimo cuadro de medallero general. Pero tenemos ahí el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno disputados actualmente en la República Popular de China. Juegos Olímpicos de Invierno establecen que las disciplinas son solo obviamente las que corresponden a la clasificación, ¿no?, de Juegos de Invierno, particularmente en nieve o hielo en ellos, ¿no? Paradójicamente, paradójicamente, debido al calentamiento global, hoy en día en la China no hay mucha nieve, casi nada. Entonces la mayor parte de los juegos o de las disciplinas, ¿no?, que necesitan nieve tienen hoy en día nieve artificial. Qué pena, ¿no? Se dice que en los próximos 60 años todos los países que van a albergar los Juegos Olímpicos de Invierno tampoco van a tener nieve durante el desarrollo de los mismos. Listo, a ver, datos adicionales. ¿Quién se anima a hacer eso?
O No, sea, se refiere a lo de las medallas olímpicas que tiene cada país, ¿no? De oro, plata y cobre. sí, por supuesto, por supuesto. Pero vayamos obviamente clasificando las características, ¿no? De este, bueno, es una tabla, si puedes verlo así, ¿no? Una tabla de datos estadísticos. ¿Cuál es el elemento o los elementos del cual provienen los datos? Y está basado en unidades, ¿no? Creo. Sí, eso es obvio. Número de medallas, dices, ¿no? Pero estamos consultando específicamente esto. A ver, ¿cuál es el elemento o los elementos a partir del cual provienen los datos? Ahí dice Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? 2022. Se supone que los Juegos Olímpicos de Invierno son manejados por, obviamente, el Comité Olímpico Internacional, que obviamente administra, tiene los derechos y demás sobre estos eventos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento o los elementos a partir del cual provienen los datos, Florencia? ¿Cuál crees que es el elemento a partir del cual provienen los datos? Hola, Florencia. Florencia, tienes que estar ahí en aula. Sí, Liz, estoy aquí. Ya has tardado un poquito, disculpa. Bueno, a ver, elemento a partir del cual provienen los datos. ¿Cuál crees que es? Ahí ves el medallero, ¿no? Por países. Obviamente están principalmente todos aquellos países que han logrado medalla. No son todos los que están participando, seguramente son decenas de países, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es el elemento o los elementos a partir del cual provienen los datos? Entonces, serían los países. Más o menos, en este caso, fíjate, no es una pregunta a los países, no es que les han ido a preguntar cuántas medallas has ganado, no, se supone que todas esas cifras estadísticas, la información de este evento, decíamos, ¿quién lo maneja? Las personas. No, claro, pero obviamente las personas responsables de los Juegos Olímpicos, en este caso, ¿no? De invierno. Pues seguramente ya es aceptado más o menos tu respuesta. El elemento en este caso es, me imagino, el Comité Olímpico, ¿no? O si tú quieres no sé, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, porque es un ente obviamente oficial y ellos son los que obviamente dan la información oficial respecto a este tipo de información, ¿no? De medallas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Cuál cree que es la variable o característica de interés? O sea, a ver, tú dices, ahí están los países. ¿Qué cosa en común tienen estos países para aparecer listados ahí? ¿Qué han hecho más los competidores de estos países? Ya, se ha ido Florencia. No, Liz, acabo de regresar. Mi Ah, internet ya, se me fue. ya, Estaba ya, hablando y se me ha cortado. ya, Perdón. perfecto. Te repito la pregunta entonces, Florencia. ¿Cuál crees que es la variable o característica de interés? ¿Qué tienen en común estos países que están listados ahí? Sería o sea, los que han salido en primer lugar, segundo lugar, eso. Exacto, son países que han logrado medallas. ¿Lo ve? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tipos de medallas hay ahí? Eso obviamente determina el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones ves ahí para cada país? Serían dos. ¿Por qué dos? A ver. Por el lugar de la medalla. O sea, la medalla de oro, de bronce y cobre. A ver, Y. es oro, plata y bronce por si acaso. Perdón. No sé, cobre parece el cuarto lugar, pero no hay. No, perdón, perdón. Y el otro sería los puestos que han ido subiendo. No, claro, eso es de acuerdo al número de medallas, pues, ¿no? Se clasifican de acuerdo al número de medallas que has logrado.
No necesariamente quien tiene más medallas en total ocupa el primer lugar, se supone que es por puntos, pues, ¿no? La medalla de oro tiene cierto valor, la de plata cierto valor y la de bronce cierto valor. Pues muchas veces un país que ha logrado, por ejemplo, 3 medallas de oro ocupa el lugar más alto que otro país que ha logrado, qué sé yo, pues 5 medallas de plata y 4 de bronce y solo tiene 2 de oro, ¿no? Así más o menos funciona. Pero ya, más o menos relacionado, pero sean obviamente formales, ¿ya? A ver, primero hemos dicho, elemento a partir de copiar los datos, me imagino que el Comité Olímpico Internacional de los Juegos de Invierno 2022. Variedad de características de interés, países que han logrado medallas. Observaciones, ¿sí? Medalla de, tres tenemos, ¿no? Medallas de oro, plata, bronce, así, tal cual, ¿ya? O sea, te acercas mucho a la información, Florencia, pues tienes que ser un poco más formal, ¿ya? Bueno, pues está bien. Ya está bien, gracias, te agradezco tu participación, has respondido de forma correcta. Te está llamando, creo. Está estornudando harto, ¿no? Está tosiendo. ¿Qué está haciendo ahorita? Está con la fuerza, está brigada. Ya, sigamos adelante entonces. Ya tenemos elemento, variable y observaciones. Tendríamos que hablar entonces del tipo de dato y la escala utilizada. A ver, Omar Fernández, ¿cómo sería esto? Una observación, ¿no? Quizá. Perdón, ya hemos hablado de elemento, variable de Variable. interés y hemos hablado de observación, son tres. Ahora, a Entonces, partir de ello, ¿qué tipos de datos ves ahí y qué escala se ha utilizado? escala ordinal sería. Ya, me imagino que ves ahí que existe un orden, ¿no? Una Sí, clasificación, ¿no? De primero al 10.º lugar. Ya, sí. perfecto. Tipo de dato entonces. Tipo de datos sería. Ahí, ojo, solo tienes dos opciones, ¿no? ¿Te parece que los datos expresados aquí son categóricos o cualitativos o cuantitativos, también llamados numéricos? Si ya has dicho, por ejemplo, ordinal, recuerda que, por ejemplo, la escala ordinal solo se utiliza con un tipo específico de dato. Cuantitativo sería No, porque usan. porque están ahí número de medallas totales. Sí, No, está equivocado. Se supone que lo que ves en un medallero, en este específicamente, son categorías, etiquetas que representan a cada país. De cada país tú ves ahí número de medallas, aunque obviamente lo que tú veas si es un número, se supone que los datos estadísticos hablan de cada uno de estos países, de estas categorías o etiquetas si tú quieres, ¿no? O banderita, no sé, como tú lo veas. Entonces es un dato categórico o cualitativo, ¿sí? Si tú me has dicho sí, escala ordinal y has detectado que hay una clasificación u orden importante, entonces sí. tienes que recordar que la escala ordinal junto con la nominal son propias de datos categóricos o cualitativos. Cuando tú ves los datos cuantitativos, generalmente estos obviamente pertenecen a una escala de intervalo, por decirte, ¿no? Una medición, hemos dicho, de cualquier magnitud, física, química, temporal, etcétera, ¿no? Peso, talla, no sé, lo que tú te puedes imaginar, horas, no sé, también tiempo, ¿no? O obviamente tiene una escala de razón, es decir, expresan algo, ¿no? Una información compuesta a partir de
qué sé yo, dos datos previos, etcétera, ¿no? Cuando hay relaciones lógico-matemáticas. Entonces, si tú detectas una escala ordinal, de seguro eso es para tipo de dato categórico o cualitativo, ¿ya? Ya, está bien, Luis. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, a ver, para recuperar tus puntitos que te vamos a poner, Omar, ¿qué tipo, a ver, qué característica temporal le das a estos datos? ¿Son de corte transversal, es decir, solo son en un momento dado en el tiempo? ¿O crees que son una serie temporal? Nos muestran, qué sé yo, la evolución a partir de muchos periodos de tiempo. Sería corte transversal, sería, Luis. Sí, perfecto, ¿no? Porque ahí estás hablando simplemente de los registros de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, ¿no? Hasta la fecha. Sí, Bien, sí. entonces sí, solo es en un momento dado en el tiempo. Perfecto, gracias, Omar. Registramos los puntos de Omar entonces, al igual que su compañera Florencia. Bien, entonces esa es la idea. Ya una y otra vez estamos haciendo este ejemplo para que tú a partir del momento cuando veas un cuadro estadístico, sea una tabla, un diagrama, una figura, puedas saber clasificar la información que ves en ella. ¿Ya? Aún no sabes elaborarlos, ¿no? Vamos a aprender a hacer esto, pero cuando tú veas un dato estadístico, un conjunto de datos estadísticos, ya a partir de aquí, para nada vas a tener dudas al respecto. Vas a poder clasificar la información que viene, pues, ¿no? Reflejada ahí. Bien, ahí tenemos un último cuadrito. Vamos a preguntar, pues, a Alejandro y Vanessa, ¿no? También ahí va a ver si Jordan nos puede contestar. A ver, Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, Lisa. Y ahí vemos una estadística que salía hasta, obviamente, tercer trimestre, perdón, hasta el cuarto trimestre más o menos del 2021, en esto de las series más populares en streaming, ¿no? Particularmente en la plataforma Netflix, ¿no? Que, dicho sea de paso, ha sido la primera, ¿no? En prestar los servicios de streaming alrededor del mundo y de la cual existen, pues, hay muchos datos, ¿sí? Desde hace unos ya casi 10 años, a partir de lo cual se pueden hacer comparaciones, ¿no? ¿Eres más o menos apegado a las series de streaming o no tanto, Alejandro? Perdón, dicen, lo escuché todo lo que es intercortado. Mi internet creo que está mal. Si lo puedes repetir, por favor. Claro. Ya, entonces mira el cuadro. Ya, mira el cuadro para no entrar en detalles. Y ahí tienes el cuadro que te dice que la serie de streaming Squid Game, más conocido como el juego de calamar, se ha convertido hasta el finales del 2021 se había convertido, ¿sí? En el número uno de la plataforma Netflix, ¿no? Y ahí te aclara que Netflix hace el conteo de, obviamente, quienes están, pues, ¿no? Viendo sus shows, sus programas televisivos, sus series, ¿sí? En millones, pues, ¿no? De personas, me imagino, suscriptores o cuentas. Entonces ahí tienes que la serie, ¿no? De Squid Game ha alcanzado los 111 millones, ¿no? En algún momento. Algunos han cuestionado, pues, ¿no? Las cifras en su momento porque decía que Netflix, por ejemplo, contaba como alguien que está viendo la serie a alguien que ha accedido a ella, qué sé yo, por 5 minutos, algo así.
Tal vez alguien entra a curiosear nomás, ¿no? Pero bueno, esa es su contabilización. Entonces ahí tienes las series más exitosas en este caso de Netflix, donde esta ha batido récord, ¿no? El fin del 2021. Alguien dirá, este es un poquito antiguo, sí, creo que sí, porque allá al juego del calamar ya le han destronado algunas otras, ¿no? Por ejemplo, creo que tiene más de 120 millones de personas que ven la serie esta igual, ¿no? De Corea del Sur, esta serie de zombies, ¿no? Lucifer creo que estaba en el número uno, la verdad. Creo que Lucifer es la serie más vista hasta ahora. Eh, sí, pensé que, Sí, pensé que eso he actualmente le ha escuchado. ganado esta de Todos estamos muertos, We are all dead, ¿no? De estos zombies en una escuela secundaria, no sé cómo es, creo que esa recientemente vi que ha batido récord. Ni idea, yo escuché que era Lucifer la número Ya, uno. No, ya, pero mira, pues yo no he hecho la tabla, ¿no? Está ahí, así fuente, me está tabla aquí. sí, dice fuente Netflix y dice estatista, ¿no? O sea, dato verídico. Ahora dice, pues dice, ahí dice la tabla de abajo, dice, streamed for at least 2 minutes in the first 28 days desde since release, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú has visualizado esta serie por al menos 2 minutos, pues, ¿no? En los primeros 28 días desde su lanzamiento. Entonces ahí está el detalle también, pues, ¿no? Por eso tal vez tienes estas cifras. Tal vez, obviamente, en número de espectadores, así, total, consolidados, pues puede ser, ¿no? La que tú nos cuentas y demás, ¿no? Lucifer, dices, ya bien. Pero concentrémonos en el cuadro. Alejandro, a ver, ¿cuál es el elemento a partir del cual provienen los datos? ¿Cuál es la variable o característica de interés? ¿Y cuál es obviamente la observación o las observaciones? Yo creo que es lo que, la cantidad, ¿no? Lo que varía las cantidades. Creo que es lo que más atrae de la gráfica. Ya, no te estoy consultando sobre eso, Alejandro. No sé si has visto en el tema, si te lo has descargado. Hemos hecho una caracterización de los datos estadísticos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en los anteriores cuadros. O sea, a partir de la información que tú ves ahí, tienes que ser capaz de decir cuál es el elemento a partir del cual provienen los datos. Concretamente, ¿qué es el elemento? ¿Cuál es el elemento? Número 2, ¿cuál es la variable o característica de interés en este dato, en este conjunto de datos estadísticos? Número 3, que te he preguntado, ¿cuál es la observación o las observaciones? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Ok? ¿Me entiendes? Sí, dicen, pero no descargué el documento, me olvidé. No, ya, pues te estoy preguntando ahora, mostrándote el cuadro, ¿no? Y estamos haciendo el mismo ejercicio tabla por tabla. Ya, entonces no tienes información suficiente, no has atendido suficiente como para responderme, Alejandro. Sí, dicen, estoy perdido, la verdad. Ya, bueno, te aconsejo obviamente repasar. Y a ver, vamos entonces con Vanessa. ¿Estás por ahí, Vanessa? Sí, Licen. Ya, ¿cuál es el elemento, por favor? Rápido. El elemento sería Netflix, ¿Sí? la variable serían las películas y la Series. observación, ya, las series, y Ajá. la observación sería el lugar que ocupa cada serie según las estadísticas que ha recabado Netflix. Ya, ya está bien. Más que el lugar, Vanessa, sería el número de usuarios, ¿no? Que han visualizado la serie. Ya, perfecto, está, pero bien, está bien. El análisis está bien. Netflix y sus series. El segundo, hemos dicho, la variable cualifica de interés, sí. Series, obviamente, que actualmente se emiten, puede ser. Y está muy bien, la observación es esta, ¿no? Usuarios o suscriptores que les han visualizado. Ahí te hace una aclaración incluso, ¿no? En asterisco ahí abajo. ¿Qué tipo de dato es entonces este? ¿Qué escala se ha utilizado, Vanessa?
¿Tú ves que estas son cualitativas o categóricas o ves que son cuantitativas? Sería categórico. Sí, categórico, ¿no? Cada una de estas series son una etiqueta, una categoría, un nombre de la cual se ha medido, ¿no ve? El número de suscriptores. Perfecto, entonces si es categórico, ¿qué escala se ha utilizado? Cuando es categórico, ahí solo hay dos escalas que escoger, nominal u ordinal. Nominal. Nominal solo te dice, son etiquetas o categorías desordenadas y demás. Pero ¿qué estás viendo ahí? Por ejemplo, Squid Game, juego del calamar, ¿qué lugar ocupa? El primer lugar, ¿no ve? Entonces sería ordinal. Exacto, ordinal, porque te estás reflejando como un top, ¿no ve? A ver, son el top 8, no sé, de las series más vistas o con más usuarios viendo la serie. ¿Ya? Entonces, ordinal, el orden, la clasificación aquí es importante, ¿ok? ¿Y qué característica temporal ves en los datos? Serie transversal, perdón, corte transversal o serie temporal. Ahí, Corte transversal. exacto, muy bien, ¿no? Porque dice que es en un periodo dado de tiempo, ¿no? En uno solo específico. Dice hasta el 13 de octubre desde su lanzamiento, obviamente, en la plataforma. Ya, por ejemplo, ahí tú ves, pero en algún momento dado, el juego del calamar, no sé si ven, han visto las otras series. ¿Eres más o menos de series o no tanto, Vanessa? No, solo vi el juego del calamar. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Buena? ¿Te ha parecido o no? Sí, es algo interesante. Ya, sí, está bueno. Bueno, fruto de lo que has escuchado, por ejemplo, de tantos que han visto esto, te has animado a ver por primera vez esa serie, ¿no ve? Más o menos, y la has visto. Ok, correcto. Entonces, fíjense, pues, ¿no? Por eso se cuestiona muchas veces la forma de contabilizar que tiene Netflix, ¿no? Dice por al menos 2 minutos. O sea, en 2 minutos tampoco te haces seguidor de la serie, ¿no? Y por eso tal vez se expresan estas cifras récord. Por eso yo escuchaba que ha batido muchos más récords esta nueva serie, ¿no? Que tiene, no sé si ha acabado y demás la serie, esta de esos zombies, ¿no? En una escuela secundaria, etcétera, ¿no? Que tienen muchos más suscriptores que la han visto desde su lanzamiento. Pero como ven, son series que, por ejemplo, a vos te han ayudado a decir, voy a ver, digamos, ¿no? Son cifras, ¿no? Que vienen de aquí y que te ayudan a tomar una decisión. Ahí, por ejemplo, algunos apoyan aquellas series que han visto, ¿no? Desde hace tiempo ya, como Stranger Things o The Witcher, ¿no? Que son algo de las más populares que uno podía encontrar ahí, ¿no? Y que se refuerzan por estas cifras que te muestran y te dicen, a tanta gente la ha visto, algo bueno debe tener, ¿no ve? Más o menos va así siempre el uso de la información estadística. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, fíjense, solo para recomendarles, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos en función del desempeño de sus compañeros y compañeras que nos muestran pues algunos que, bueno, no vienen mucho o se conectan o a veces tienen problemas y se salen de la clase, pero fíjense, los resultados son distintos, pues, ¿no? Puedes tener problemas técnicos, puedes no venir a alguna sesión, pero el material está ahí, entonces es tu deber, tu responsabilidad, ¿sí? Retroalimentar el mismo o por lo menos reemplazar el avance del mismo si no has asistido, pues, ¿no? O si se te ha cortado y te has salido de la clase. ¿Por qué? Porque estamos avanzando, ¿no? Y ya vamos a acabar el tema y luego van a venir las actividades y evaluaciones que ya van a valer pues puntaje. Entonces mucho ojo, mucha atención. El ejercicio que estamos haciendo no es para nada difícil. Bien, continúo entonces con el tema, la última parte.
Bien, hemos visto cuadros varios y diversos, ¿no? Que, por ejemplo, nos citaban o nos mostraban claramente las fuentes de la cual provenían. Entonces, la información estadística tiene muchas veces diversas fuentes de la cual provienen, de la cual son extraídas y de la cual obviamente ya sirven para tomar una decisión, llevar a cabo, hemos dicho, un proceso de toma de decisiones. Vamos a centrarnos en las primeras, ¿no? La más típica, la más común, si tú quieres, ¿no? Las fuentes existentes. Muchas empresas alrededor del mundo, en función de diversos objetivos, mantienen una variedad grande, amplia de bases de datos sobre sus empleados, clientes y operaciones de negocios, es decir, registros internos. Las propias empresas son muchas veces las que mantienen estos registros internos, ¿no? Netflix, por ejemplo, ha hecho, ¿no? Esa contabilización de sus principales series, ¿no? No se ha fijado en la de las competencias, sino ha sido simplemente, ¿sí? Una automedición, ¿no? De sus principales series, etcétera. Hay también organizaciones que no necesariamente van a analizar sus propios datos, sino que se van a especializar en recolección y mantenimiento de datos. Les mostraba, ¿no? Esta Opina América Latina, revistas especializadas en política, en economía, en negocios, ¿no? Que sacan estas cifras, estos estudios. Diversas asociaciones de la industria, ¿no? Otras de interés especial también proveen datos. Has visto muchas veces hay datos, cifras y demás provenientes de la Cámara de Industria, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Exportadores, etcétera, que son obviamente asociaciones de industria que obviamente tienen interés especial en algunas mediciones. El Internet, por supuesto, es también una fuente importante de datos e información estadística con gran potencial, a partir ya de estudios preexistentes. Obviamente, fíjense, pues, ¿no? Muchas veces los datos en Internet se levantan de forma, pues, continua y obviamente nos permiten tener información también precisa, pues, ¿no? Clara sobre muchas cuestiones. Agencias gubernamentales, principalmente si vas a hablar de economía, finanzas, ¿sí? Vas a citar pues a los órganos, ¿sí? Estadísticos de cada país específicamente, ¿no? Los institutos de estadística, ¿no? Como por ejemplo en Bolivia el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, quien obviamente levanta datos de forma continua sobre diversas pues variables económicas y o sociales. Pero bueno, si ya las fuentes existentes nos dan los datos, resultados ya procesados, hay una alternativa, pues, ¿no? Muy poderosa para reunir datos estadísticos, recolectarlos, analizarlos, procesarlos posteriormente y presentar sus resultados, que son los estudios estadísticos. Es decir, si yo voy afuera y pregunto a la gente, pues en persona, a través de una encuesta, de un cuestionario, o yo lo lanzo en línea por WhatsApp, Facebook, etcétera. Estos estudios estadísticos se clasifican en experimentales y observacionales. Un estudio experimental, por ejemplo, identificará primero la variable de interés, luego tomará una o más variables y sobre todo controlará algunas de estas variables para obtener los datos, sí, de cómo pueden ellas influir en la primera. Por decirte, ¿sí? Se ha conducido un estudio en el cual obviamente, como hemos visto, ¿no? Fruto de la pandemia y demás, tú ves la eficacia de las vacunas, ¿no ve? Entonces, ¿qué haces? Pues controlas la eficacia primero sabiendo que hay un grupo dentro de la población a la cual le vas a llamar la población placebo, no le estás poniendo la vacuna y a otros sí le estás poniendo. Entonces, estás controlando la variable, sí, vacunación o estado de vacunación para ver si al final la variable que te interesa, porcentaje de eficacia, ¿sí? Te muestra pues no unas cifras en función de la condición de vacunado o no vacunado. Es un estudio experimental, ¿ya? O si por ejemplo, ¿no? Tú deseas pues, ¿no? Realizar una medición, por ejemplo, de, no sé, la calificación, ¿no? Que tiene un determinado programa de televisión o serie. Eh, para algunos, sí, vas a poner algunos capítulos de emisión con mucha violencia, ¿ya? Y al siguiente semana o los siguientes días vas a censurar las escenas de violencia y demás. Entonces, ¿esto influirá en su calificación o no? Bueno, eso lo vas a saber tú después. ¿Por qué? Porque estás conduciendo un estudio experimental.
Ahora, un estudio observacional solo lee ya la variable de interés de la población o del elemento al cual va dirigido. Nunca intenta controlar las variables de interés, simplemente es como una encuesta donde las preguntas son de investigación pura y en las cuales previamente al diseñar el cuestionario solo tú quieres registrar una respuesta sin preguntarle o interesarse en las condiciones que han registrado o que han tenido que dar lugar a una respuesta en específico. Tú vas y les preguntas, ¿te gusta esta serie? ¿Sí o no? Ya no te interesa, qué sé yo, si al otro le parezca si tiene o no violencia, etcétera. ¿Te gusta este producto? ¿Lo comes o no? Listo, sí o no, cuánto, etcétera. El uso de datos y análisis estadísticos, sí, en la toma de decisiones, sobre todo, debe reconsiderar muy bien el balance entre tiempo y costo para elegir entre un estudio experimental y observacional. Los experimentales son más caros, pues duran más, porque tú estás conduciendo, controlando a la población a la cual va dirigido. Mientras que los observacionales son básicamente recoger la información cuando ésta ya ha tenido lugar y no es posible influir en las condiciones que han permitido obtener una u otra respuesta. ¿Sí? Tú te instalas a las afueras de un supermercado, eres representante, no sé, yo creo de aprovechando la época, ¿no? Espuma Rey Momo, ¿no? Y le dices, ¿qué opina de nuestra marca, ¿no? Entonces no estás haciendo nada para ver la satisfacción que tiene la gente con Rey Momo. No simplemente le preguntas al que ha usado o no ha usado, ¿qué le parece? Sí, ese es un estudio observacional. La mayoría de los estudios son así. Ahora hay que considerar también que al tener pues no fuentes de datos ya han visto existentes y estudios estadísticos, debes tener en cuenta que hay errores en la adquisición de datos estadísticos. Siempre existe esta posibilidad. Entonces, el uso de datos erróneos es peor, dice, ¿no?, que no usar datos en lo absoluto. El error en la adquisición de datos, sobre todo, debe tomarse en cuenta y contabilizarse porque el valor de los datos obtenidos no es igual al valor verdadero o real que se obtendría en un procedimiento correcto. Los verdaderos datos estadísticos siempre van acompañados de la medición del error, ¿sí?, que registran. Los estudios estadísticos serios siempre van acompañados de ese tipo de medición. Entonces, mucho cuidado en recabar y registrar estos datos, ¿sí? Para verificar su consistencia interna, sobre todo se van a utilizar procedimientos especiales en la estadística. Cuando, por ejemplo, tú ves una encuesta, un estudio de percepción y demás, siempre vas a ver que la empresa o la organización que ha presentado los datos va a decir, eh, tamaño del error tantos por ciento. Entonces está siendo responsable al decirte que los datos que te está presentando y sobre los cuales va a decir muchas cosas tienen también un porcentaje de error estadístico. El uso de software hoy en día te permite controlar, ¿no?, el tamaño de este error y demás. A partir de si tú quieres un error más grande, más pequeño, también el software te dice hoy en día, entonces aumenta el tamaño de tu muestra, ¿no? Si no quieres un error del 10%, no solo preguntes esto a 100 personas, sino preguntarles a 500. Entonces ahí se va obviamente compensando, ¿sí?, el error estadístico versus, ¿sí?, la exactitud, aproximadamente la exactitud de la información. Y es que bueno, en esta área donde nos vamos a concentrar en esta asignatura métodos estadísticos 1, la estadística descriptiva nos va a presentar a nosotros esto, tablas, cuadros, diagramas, donde obviamente ya tienes el resumen de los datos y donde a partir de los cuales la información se puede leer de forma directa, concisa y posteriormente en función a ella llevar a cabo un proceso de toma de decisiones. No es el final hacer un cuadro, una tabla, un diagrama, sino utilizar la información que ves ahí para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones. El primer paso es lo más fácil quizá, ¿no? Usar la tabla, o perdón, elaborar la tabla gráfica, los diagramas. Hay que saber extraer la información y a partir de ella nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que en un cuadro, en una tabla, yo puedo ver como principal punto la media, el promedio, ¿no? Es una medida descriptiva muy común, muy importante.
Entonces, el interés que se tenga en métodos eficaces para desarrollar y presentar todos estos productos es cada vez mayor, ¿no? Entonces, hoy en día, si antes elaborabas de forma manual todas estas tablas, diagramas, figuras, el software hoy en día te lo elabora directamente. Está claro, ¿no? Que fíjense, nosotros vamos utilizando los medios de comunicación hoy en día, principalmente los vinculados a tecnología como la computadora, el móvil, etcétera, las plataformas, y sin darnos cuenta nos están levantando información en tiempo real, que nos gusta, que vemos, que observamos, con quién habla, etcétera, todo, ¿no? Los cambios en las tecnologías de comunicación, sobre todo, hacen que las tendencias hacia un mercado global, sí, nos permitan obtener herramientas que continuamente se van renovando. El Internet, sobre todo, ha mejorado lo que es la recopilación y análisis de datos. Los diseños del estudio, ¿no? Que antes, por ejemplo, se hacían experimentales con pequeñas muestras, hoy en día se hacen al mismo tiempo en diferentes lugares alrededor del mundo con millones de personas. Los informes y otros aspectos son más fáciles y mejores, obviamente, de obtener. Tú haces tu pequeño formulario, ¿no? En Google Forms, y ya tienes, pues, procesar las estadísticas, ¿no? Para compartir y demás. Las empresas hoy en día hacen investigaciones aún fuera de sus mercados, ¿no? Lo cual nos ha situado ya en una cultura global de la información y sobre todo de la estadística, ¿sí? Las redes sociales recopilan datos que usan, pues, alrededor del mundo hoy en día las multinacionales, las transnacionales, de los alimentos, de la moda, del cine, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y así de esa forma hemos terminado nuestro primer tema de introducción a la estadística, donde principalmente sabemos reconocer en todo conjunto de datos estadísticos que nos llegan a nosotros a través de una tabla gráfica, diagrama, sabemos reconocer sus principales características. Ya no vamos a ver, ¿sí? Así nomás un cuadro, una tabla, una figura, y vamos a decir, ¿a qué dice esta? Sino vamos a poder extraer todos aquellos elementos o caracteres antes señalados. Bien, entonces llega el momento de la tarea. Lo que vamos a hacer va a ser esto, vamos a elaborar una actividad obviamente virtual, donde vamos a, sobre todo, aplicar el entendimiento y la comprensión de estos conceptos básicos. Dice, número 1, obviamente de forma personal. Escoge un tema de tu preferencia, ¿no? Dice, relacionado al ocio, la cultura, el entretenimiento, los negocios. Recaba datos estadísticos de diversa índole. ¿Qué quiere decir esto? Saber del tema que te gusta, puedes tú seleccionar ninguna tabla, figura o gráfico. Bien, entonces de los elementos que tú hayas recabado, me refiero a una tabla, una figura, un diagrama, del tema que a vos más te gusta, más te interesa, de la vida estudiantil, académica, científica, etcétera, lo que tú quieras. Entonces, para cada ejemplo obtenido se deben señalar de manera clara y breve el elemento, la variable de interés, la observación o las observaciones. Además dice de señalar la escala de medición utilizada, el tipo de dato, ya sabes tú que puede ser categórico o cuantitativo, si es de corte transversal o serie de tiempo, y finalmente, esta parte, ¿no? Última, finalmente señalar si se trata de un estudio observacional, es decir, ya se han registrado todos los resultados de la variable de interés o es un estudio experimental. Ya sabes, estás hablando ahí, al señalar si es un estudio observacional o experimental, tú estás señalando obviamente que es un estudio estadístico, ¿no? Puede ser también que sea de fuente existente, pero generalmente todas las informaciones que nos presentan son de estudios observacionales, ¿no ven? Tendrían que ser, pues, no recabados o analizados con dependencias de variables, ya sabes, con control sobre variables externas para ser experimental. Puede ser que a ustedes les interese algo así, no sé. Puede ser que lleguen a una información de este tipo, claro, puede ser. La cuestión es que ustedes sepan identificar.
Ahora, ¿qué vas a hacer con todo eso? Dice, incluye la información recolectada en un video de no más de 5 minutos, ¿no? De libre realización. Tú pones ahí el guión, la forma de desarrollar el video, no importa. Y dice, y sube el mismo al enlace respectivo al Moodle, ¿ya? Yo les voy a colocar un enlace donde tú vas a subir dicho video. Bien, ahí señalamos entonces algunas notas finales. En el mercado dice, el fin también justifica los medios. Sí. Muchas veces la forma en la cual se llega, ¿no? Al recabar la información no importa, sino cómo se la utilice, dice, ¿no? Bien, y les voy a dar algunos ejemplos directos de ello. ¿Se ha entendido? ¿Hasta ahí alguna pregunta de su primera actividad virtual? La primera que les doy, ¿no? Durante todas estas casi 2 semanas. Ya, les doy un ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente un video donde obviamente ustedes hayan reunido previamente el tema de su preferencia, de interés, audio, cultura, entretenimiento, negocios, datos estadísticos. ¿Cómo yo reúno datos estadísticos? Bueno, me tengo que hacer de una tablita, de una figura, de un diagrama. Ahora, de lo que tú señales, obviamente describime, hablame de esa tabla, de la información que tiene. ¿Por qué? Porque te gusta hablar de ese tema, ¿no? Entonces, luego de hablarme de eso, señalame los puntos estadísticos del tema que te estoy solicitando. Elemento, variable de interés, observaciones, tipo de dato, escala de medición, carácter temporal, corte transversal o serie de tiempo me refiero, y si es un estudio observacional o experimental. ¿Ok? A ver, voy con el ejemplo. Ya, para mí, ¿no? Dentro, por ejemplo, de tema de ocio, de entretenimiento, bueno, están ahí, digamos, el mundo de los superhéroes, quizás los más clásicos, ¿no? Si bien yo he visto algunos productos de Marvel, no considero que Marvel represente realmente el mundo de los superhéroes. ¿No? Muy vistoso, muy chistoso, ¿no? Muy jocoso, muy entretenido. Pero no es básicamente para mí, sí, una representación válida de lo que son los superhéroes. Quizá yo soy más de la escuela antigua y me gusta más sobre todo DC. Y dentro de los DC, qué sé yo, pues un tema que siempre a mí me gusta es Batman, pues, ¿no? Batman para mí es realmente el reflejo del héroe, ¿no? Del héroe verdadero, aquel que no tiene poderes y que simplemente con sus principios, su entrenamiento, su inteligencia, pues no logra todo allá. Eso estoy diciendo mi tema de interés. Entonces van a ver el video que obviamente he elaborado yo, que refleja básicamente lo que ustedes deben hacer, ya en su actividad virtual. Batman, icónico personaje de DC Comics. Comienza su aparición, pues, ¿no? En la pantalla chica, sobre todo en la
¿no? De actores como Luis en 43, Lobby en 49. Ya conocemos a Adam West, ¿no? En los 60 con su serie de Batman y Robin, que nos arrancó tantas risas. Batman aparece en el cine recién en el 89 con Michael Keaton, Batman Returns en el 92. Tenemos un cambio en el 95 con Van Kilmer en Batman Forever. El cambio sorprende aún más el año 97 con George Clooney y su película Batman y Robin, catalogada como la peor película del murciélago. Christopher Nolan asume pues, ¿no? el reto con su trilogía de Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises 2005, 2008 y 2012 respectivamente, que deja pues no la vara alta con Christian Bale, que es reemplazado en 2016 con Ben Affleck en Batman vs Superman, Suicide Squad y Justice League en 2017. Nuevamente vamos a ver a Ben Affleck este año 2021 con Snyder Cut. Me intriga, ¿no? ¿Qué tal será Robert Pattinson con la capa de murciélago este mismo año? Bienvenidos a las estadísticas de Batman y el ranking definitivo de los actores que han encarnado el célebre murciélago, tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande. Mostramos aquí a los más célebres y conocidos actores, comenzando de izquierda a derecha con Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck. Tenemos un cuadro que obviamente hemos extraído de una fuente existente como es el internet, y es de repositorio de datos de la industria del cine como es eScore, con sus divisiones eScore Security y eScore Character. Tenemos el título del cuadro, Ranking de Batman, ¿no? O rankeando a los actores que han encarnado al célebre personaje de cómics. El índice de Batman o Batman Index nos muestra en primer lugar absoluto para Christian Bale, en segundo lugar para Val Kilmer y en tercer lugar para Ben Affleck, completando el podio. Le sigue muy de cerca, en cuarto lugar, Michael Keaton, el primer Batman del cine, en el 89 y 92, que se dice vuelve, ¿no? En 2022 en The Flash, la película de Speedster Escarlata, ¿no? Y su The Flashpoint Paradox, que nos mostrará pues no a Batman de diferentes tiempos y dimensiones. Cierra la lista, ¿no? Adam West, icónico personaje de la serie de Batman, que nos arrancó muchas risas en la niñez. George Clooney, el peor Batman de la historia, con su película de Batman y Robin del año 97. Llama la atención, pues, ¿no? Que el Batman más agresivo es el que ocupa el primer lugar con Christian Bale, más atractivo. Tiene también lugar con Christian Bale y Ben Affleck. Pero en primer lugar en la atractividad es para George Clooney, ¿no? Que es el actor, sobre todo muy querido en los años 90. La inteligencia es una característica que sobre todo, ¿no? Desde Batman Detective lo tiene Ben Affleck y George Clooney, ¿no? Siendo pues no un intermedio para Ben.
datos pues son sin lugar a dudas categóricos o cualitativos, puesto que muestran etiquetas o nombres de los animales. La escala correspondientemente es pues una escala ordinal, puesto que el orden es importante, ¿no? De mayor a menor número. El carácter temporal de estos datos evidentemente nos muestra que han sido de corte transversal, ¿no? Recogidos en un momento dado del tiempo, después de Justice League del año 2017, y tenemos sí que, aunque la única fuente existente proviene de un estudio estadístico de tipo observacional, puesto que los datos han sido recogidos después de que las personas han visto y recuerdan muy bien todos y cada uno de los personajes en todas y cada una de las películas. Espero que les haya gustado y sobre todo me ha parecido muy interesante estos datos que reúnen a uno de los más famosos, si no el más célebre personaje de los cómics. Gracias. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Va lanzado entonces la actividad. Básicamente ese es el contenido que deseamos ver en todos y cada uno de los videos que ustedes realicen. Ya, entonces para darles un poquito más de tiempo y demás, les voy a dar exactamente una semana. Es decir, su video debe estar listo para el siguiente martes, ¿ya? Entonces de mediar algún conflicto, alguna situación, me la van a comunicar y me imagino que hasta el día martes, 7 días, vamos a tener todos y cada uno de los mismos, ¿ya? Bien, creo que hemos llegado ya a la hora de finalización de la clase. Sí, les agradezco su asistencia, la participación, sobre todo siempre activa de algunos de ustedes. Tomen esa posición los demás, ¿no? Que están un poquito distraídos, no tienen mucho, creo, apego o interés todavía a la materia. Bueno, es un tema de introducción, espero que con la actividad virtual, sobre todo, si no lo has tenido muy claro, lo tengas ahora, pues, ¿no? Puesto que vas a aplicar todo lo que has visto en el tema presente en un simple video de 5 minutos, como han visto. Ok, Dios mediante, nos vemos el día lunes que viene. Que pasen un buen resto de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicas. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lizzy.